Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a la biosíntesis de proteínas. Tenemos el ARN mensajero instalado en los ribosomas. A ver si lo podemos ver. ¿De qué manera comienza la biosíntesis de las proteínas? Como primera medida, es necesario conseguir los aminoácidos que se requieren. Y como de costumbre, para ingresar en una secuencia de reacciones, particularmente de biosíntesis, lo que se necesita es energía. Recuerden ustedes que los compuestos tienen que estar activados, de manera que lo primordial, va a ser la activación de los aminoácidos. La activación de los aminoácidos se produce en el citosol, o sea, todavía no llegamos a los ribosomas. En el citosol vamos a activar los aminoácidos. Pensemos un poco, ¿cómo se activaban los glúcidos para entrar a una secuencia de reacción? O se unían con fosfatos que le daban una pequeña cantidad de energía, o en el caso de los lípidos, los ácidos grasos se asociaban con la coenzima A para ser transferidos con energía a la síntesis de los triglicéridos, o para la síntesis de los ácidos grasos también. Bueno, siempre se necesita energía. Entonces, lo primero que necesitamos es ver de qué manera activamos los aminoácidos. Esa activación se produce en el citosol. ¿Y de qué manera se produce en el citosol? A ver si tenemos el esquema. De la biosíntesis. ¿Este que estoy mostrando, Ana, o busco otro? ¿Cómo? ¿Este que estoy mostrando? ¿Cómo? Este que estoy No mostrando lo de la veo. activación de los es ATP más los aminoácidos, la aminoacil ANP. Sí, exacto. Bien. Sí, con el ARN de transferencia. Sí. Porque es toda la Sí. secuencia, va con el ARN de transferencia también. Bueno, entonces, yo como no lo estoy viendo, lo digo de memoria. Entonces, atención, porque es necesario primero tener los... Sí. Creo que hay otro archivo más que se llama esquema de biosíntesis, ¿puede ser? Puede ser. Entonces, primeramente, necesitamos los ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia
se va a asociar con un aminoácido determinado, no cualquiera. El ARN de transferencia tiene una estructura, si ustedes lo recuerdan, forma de hoja de trébol, ¿se acuerdan? Y tenía una porción que se denominaba anticodón. En esa porción teníamos un triplete de 3 nucleótidos, es decir, 3 bases, que están listas para asociarse con el complemento correspondiente del ARN mensajero. Pero el aminoácido tiene que estar unido a la porción terminal del ARN de transferencia en lo que llamamos la rama del aminoácido, es decir, donde se une el aminoácido. Y atención, que el aminoácido se va a unir a través de una unión de tipo éster también. ¿Y por qué será? Recuerden que lo que se tiene que formar, ¿qué es? Una unión peptídica entre los aminoácidos. O sea que lo que se necesita es el carboxilo activo para poder unirse con el grupo amina del siguiente aminoácido. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, la secuencia de los aminoácidos va a estar dada por el orden en que están los tripletes de bases en el ARN mensajero. Cada uno de esos tripletes se denomina codón. Por eso en el ARN de transferencia tenemos el triplete anticodón. Bueno, normalmente el ARN mensajero se establece sobre la parte menor del ribosoma y luego se agrega la parte mayor. Ustedes van a ver que se dibuja normalmente como un círculo más grande y una porción menor en la parte de abajo que está en contacto con el ARN mensajero. En esa parte más grande de cada uno de esos ribosomas está un sitio específico para el aminoácido que se va a ir desplazando ese aminoácido a medida que adquiera otros aminoácidos unidos a él. Y entonces el otro sitio va a ser el sitio del aminoácido y el sitio del polímero. Sitio del polímero y sitio del aminoácido. El aminoácido, cuando se une con un segundo aminoácido, se transfiere al todo el conjunto, se corre al sitio del polímero
todos estos movimientos son de todo el conjunto. Y eso es importante, porque no es que se corra solamente una parte, se corre todo, inclusive el ARN, que lo vemos. Yo no sé si están viendo ustedes un esquema. ¿Están viendo un esquema? Sí, Sí, profe. Yo no lo veo, pero bueno. En la parte de abajo, donde está el ácido ribonucleico mensajero, ustedes van a ver que hay un 5' y un 3'. Son los extremos del ARN mensajero. Y están los ARN de transferencia instalados en el anticodón que le corresponde. Fíjense que se van a unir 2 aminoácidos a través de la formación de una unión peptídica entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amina del otro. Y fíjense que el carboxilo está activado por la sencilla razón que estaba unido inicialmente justamente al ácido ribonucleico de transferencia en la parte que corresponde al aminoácido. Es decir, hay un extremo donde el aminoácido se une y de ahí se desprende el carboxilo del aminoácido y se une al grupo amina del aminoácido de al lado. Entonces, hay un sitio que va a quedar vacante y ahí se va a introducir un nuevo ácido ribonucleico de transferencia con un nuevo aminoácido que está dictado por el anticodón que le corresponde según el codón que está en el ARN mensajero. Y se va desplazando hacia el 5' y queda vacío, por supuesto, a medida que se va instalando un nuevo aminoácido en la cadena. Así que díganme ustedes si lo ven. Todo ese proceso requiere una serie de proteínas que ayudan, que son los denominados factores de elongación. Y por supuesto hay factores de iniciación y factores de terminación. Eso significa que cuando se inicia todo el proceso, se utilizan los factores de iniciación. Y cuando se concluye, estarán trabajando los factores de terminación. Y entre medio, los factores de elongación. Recuerden que en todo este proceso se requiere cantidad de energía. Y la energía en este tipo de síntesis está dada por nucleótidos trifosfatos, es decir, generalmente GTP,
y se van perdiendo fosfatos. Y se puede hacer luego un cálculo de la cantidad de energía requerida para una determinada cadena de aminoácidos, es decir, para un polipéptido o una proteína, naturalmente. Una proteína mucho más, en un polipéptido, por supuesto, mucho menos. A ver si tenemos el cálculo de energía, puede ser, que se necesita para la biosíntesis de proteínas. Había un apuntecito justamente con los datos requerimientos para... energéticos para la producción. Exactamente. Inicialmente, cuando se hace la activación del aminoácido antes del comienzo de todo el proceso, activación del aminoácido consume la misma cantidad de energía a partir de un ATP que queda en AMP, la misma cantidad de energía que en el caso de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que para activar el ácido graso se utilizaba un ATP, pero quedaba en AMP? Bueno, en este caso también se gastan 2 uniones de alta energía para la activación del aminoácido. Y después, en cada una de las etapas, se va a consumir GTP y tienen ustedes el cálculo hecho en esa pantalla. Por supuesto que todo depende del número de aminoácidos que se están utilizando. Entonces, en la iniciación, y es 1 que se gasta, una sola en la iniciación. Después viene la elongación, y ahí cada vez que se agrega un aminoácido, se va a gastar GTP. Y luego ya tenemos gastados ¿cuántos? A ver, ¿tienen el cálculo ahí? 2 para la activación del aminoácido. Y después la primera etapa, que es la instalación en el ARN mensajero del primer aminoácido, que en el caso de los procariontes es la formilmetionina, en el caso de los eucariontes es la metionina. En realidad, el formilo se agrega cuando ya está unido en el anticodón. Así que para todos la metionina es el iniciador del proceso. Es decir, que el primer ácido ribonucleico de transferencia que permite iniciar el proceso, es decir, que se instala en el anticodón del ARN mensajero, es el que corresponde a la metionina.
Bien. Entonces, ¿cuántos GTP se utilizan en la elongación? Lo tienen ustedes ahí. Según cuántos aminoácidos se agreguen. ¿No? Pero para cada aminoácido, ¿cuántos? 2. 2, correcto. Pero hemos usado 2 para la activación del aminoácido, antes de empezar todo, en el citosol. Después vamos al ribosoma. Y en el ribosoma, instalar el primero consume un GTP o un ATP, es lo mismo, para el caso da igual. Es una unión de alta energía. Y después viene la elongación, y en cada etapa de elongación, por cada aminoácido se van a gastar 2 GTP. Entonces, supongamos que son 10 aminoácidos, a razón de 2 ATP cuando hacemos la activación. Entonces son 20, ¿de acuerdo? Para la activación. Sí. Son 2 ATP por cada aminoácido. Después tenemos la elongación, pero el primer aminoácido que se instala, el primer ARN de transferencia con el primer aminoácido, implica el gasto de un ATP. Así que ahí tenemos uno solo, ese no se repite más. Es solamente para iniciar. Después tenemos 10 aminoácidos que se ubican a razón de 2 GTP cada uno. Son otros 20. ¿Están de acuerdo? Y al final se gasta un ATP también para separar la última molécula de ARN de transferencia del ARN del ARN mensajero. O sea, Profe, entonces, sí. pregunta, ahí en la elongación dice N-1, o sea, si están poniendo 10, es para restar 1, quedaría Porque en la uno, elongación 18. porque uno ya lo tenemos puesto. El primer aminoácido, ya dijimos que se gastaba un ATP para ponerlo, que era por única vez. Entonces ya ese aminoácido está. Y entonces, en lugar de ser 10, son 9. ¿Estamos? Ok. Entonces, hemos gastado 20 para activarlos. Hemos gastado una unión de alta energía para instalar el primer aminoácido. Después tenemos todos los GTP, que eran ¿cuántos? 9 por 2, 18. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profesora. Bueno, y para cortar la unión entre la cadena ya preformada y el ribosoma, se gasta una también, es la última hidrólisis. O sea, gastamos uno al principio y gastamos uno al final, son 2. Es lo mismo que si hubiéramos puesto el número correspondiente a los 10 aminoácidos, es decir, da igual. Total, ¿cuánto les dio? 40. Exactamente. O sea, 4N, siendo N ¿qué cosa? El número de aminoácidos que tiene el péptido. Son 4N. N es el número
de aminoácidos que tiene el péptido. ¿Está claro? Sí, ¿Lo sí, repito? profe, Sí, profe. se entiende, ¿Lo se repito? entiende. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Lo repito o no lo repito? ¿Hace falta o no hace falta? Entonces, activación son 2 para cada aminoácido. Son 10 aminoácidos, son 20 uniones de alta energía. Y después viene la fijación del primer aminoácido. Quiere decir que van a ser 1 más 9. Esos 9 van a gastar 2 GTP por cada movimiento que tenga la reacción. Porque si ustedes se fijan, está toda la secuencia de los movimientos de la cadena. Entonces, por último, por supuesto que uno de los movimientos más importantes es la formación de la unión peptídica. El corrimiento del grupo carboxilo del aminoácido que está para unirse con el grupo amina del aminoácido que llegó. Bueno, finalmente, la separación del polipéptido implica también la hidrólisis de un ATP y eso cubre entonces el que faltaba y quedó en 40 porque teníamos 10 aminoácidos y esos 40 significan 4N, siendo N el número de aminoácidos del polipéptido. ¿Queda claro? Pregunten ahora, ¿sí? Podemos hacerlo con otro número de aminoácidos, profesora. Por supuesto, elijan el número. Elijan el número de aminoácidos. 15. ¿Con 15? Bueno, entonces, con 15 gastamos 2 uniones de alta energía para cada aminoácido para la activación antes de empezar todo el proceso. Quiere decir que cada aminoácido se va a quedar unido a cada uno de los ARN de transferencia que lo va a trasladar hasta la posición adecuada sobre el ARN mensajero. Bien, entonces teníamos 15 por 2 son 30, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora colocamos el primer aminoácido en el ARN mensajero y gastamos una unión de alta energía. O sea, ahí ya tenemos -1. Ya teníamos -30, perdón, eran 15 aminoácidos, -30, y acá tenemos -1. ¿Están de acuerdo? Ahora, por cada etapa de elongación se gastan 2 GTP. Son 2 uniones de alta energía por cada uno de los aminoácidos. Pero el primero ya está colocado, es decir, que va a ser del número 2 hasta el 15. ¿Cuántos van a ser entonces? 29. 14 puede ser. 14 por 2. Por 2, 28. 28. Bien, entonces teníamos ¿cuántos por activación? 30. 30. ¿Cuántos por instalación del primer aminoácido? 1. 1. Son 31. ¿Cuántos por elongación? ¿A razón de cuántos aminoácidos de elongación?
-1, ¿no es? Sí, -1, ¿cuántos quedaron? 14. 14. 30 de nuevo. 14, 28. Porque vas a 14 2. por 2 son 28. Mm, Entonces, teníamos 30 más 1, 31 más 28. ¿Cuántos van? 59. Bien. 60. Y ahora sacamos tenemos que retirar el polipéptido y gastamos otra unión de alta energía. Entonces, Ahí está el 60, sí. bien. O sea, era 2 más 2, digamos, que son 4, 4 por N. N era el número de aminoácidos. Eran 15 aminoácidos, 4 por Sí. 15, 60. 30. 60, perdón. Bien. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profesora. En el apunte lo tienen perfectamente especificado. Muy bien. Entonces, recuerden, las etapas de la síntesis de proteínas son iniciación, elongación y terminación. Y en cada una hay una serie de factores proteicos que son los que ayudan al proceso. Bien. Recuerden que cuando se produce la síntesis de proteínas, es decir, el proceso de traducción, implica que sobre el ARN se acomoda toda esta secuencia de reacciones. Una vez que se terminó el proceso, por supuesto que está anunciado con algunas moléculas que permiten reconocer hasta dónde se produce la traducción, y esa molécula de polipéptido va a sufrir una modificación. No se puede usar directamente. Es necesario modificar esa molécula para que pueda ser utilizada como proteína. O sea, no está terminada la proteína cuando sale del ribosoma. Al salir del ribosoma, le falta todavía un proceso de, diría, de modificación. Por eso, normalmente,
se lo llama el polipéptido que sale, es un transcripto primario. Y para poder ser utilizado, es necesario adaptarlo, porque de lo contrario no sirve como molécula de polipéptido. Tenemos una serie de esquemitas que son buenos para darnos cuenta cómo funciona todo esto que acabamos de ver. Está en síntesis de proteínas. A ver si lo encontramos. Gastón, ¿puede ser? Tiene un número 12, grandote, al principio. Biosíntesis, síntesis de proteínas, dice. Y son todos esquemas. Sí, listo, Ana. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, iniciamos. Activación de los aminoácidos. Cada uno de estos, ¿se acuerdan que dijimos que los ARN de transferencia tenían la forma de hoja de trébol? Ahí la tenemos, y tenemos el lóbulo anticodón y el sitio 3' donde se instala en esa terminación que es un oxidrilo, se instala como éster el carboxilo del aminoácido. ¿Lo ven el oxidrilo? En la posición 3'. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora ya no vamos a tener todo el esquema ese, sino que lo vamos a reemplazar por una barrita que en el extremo tiene la posición donde se instala el carboxilo para unirse al TARN o tRNA. Muy bien. Allí eso, fíjense que el aminoácido va a actuar con el carboxilo. Se va a unir al ARN de transferencia. Pero eso lo va a hacer en una enzima. La enzima es una aminoacil TARN sintetasa. Esa enzima tiene 3 lugares. Uno para el ATP que se gasta para la activación, que después queda en AMP. Un lugar o locus donde está el aminoácido y un tercer sitio donde está el ARN de transferencia. ¿Lo ven? Está en un círculo con los 3 sitios y en forma